Muy buenas noches. El viernes pasado, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, sufrió un atentado del cual salió herido, pero no de gravedad. El funcionario señaló al Cártel Jalisco Nueva Generación como el responsable del ataque fallido que dejó 3 muertos, 2 escoltas y una mujer que desgraciadamente pasaba por ahí. Hasta el momento hay 19 detenidos, entre ellos José Armando N., identificado como el autor intelectual del atentado y jefe de sicarios de ese cartel en Tonalá, Jalisco. Para ser claros, y de entrada hay que decirlo con todas sus palabras, este ha sido un nuevo desafío del crimen organizado al Estado y a la sociedad en plena colonia de las Lomas de Chapultepec, donde viven la mayoría de los embajadores que sirven en nuestro país, que están acreditados en nuestro país, a 10 kilómetros de Palacio Nacional, donde vive y trabaja el presidente López Obrador. Vamos a debatir este tema. Saludo vía remota a Héctor Aguilar Camín. Héctor, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches. Jorge Castañeda. Jorge, muy buenas noches. No la leo, Héctor, Javier. Y Javier Tello. Javier Tello, ¿cómo estás, Javier? Buenas noches. Leo, muy buenas noches. Jorge, Héctor, buenas noches. Déjame empezar contigo, Javier, porque esto ya es un déjà vu de este programa que lleva 10 años en las que hemos hablado y hablado de la inseguridad y de atentados y de masacres, pero esto sí ya es de otro nivel, ¿no? O sea, es un atentado a 10 kilómetros del Palacio Nacional. Sí, yo empezaría por ahí, Leo. La sensación que describes es la que yo tuve de inmediato, que es la sensación de que cruzamos una rayita, de que esto subió un escalón más, esta larga historia de violencia que ha vivido el país. Algo cambió con este atentado. Creo que Alejandro Ope en su editorial hablaba de cruzar el Rubicón. En fin, sí hay esa sensación por muchas razones. Tú mencionabas el lugar, mencionabas la distancia a la que está de Palacio Nacional, el lugar donde ocurrió, el blanco, la persona a quien intentaron matar, el tipo de operativo, en fin, sí hay esa sensación de haber cruzado una rayita en el sentido equivocado, sin lugar a duda. Y esa es una de las primeras cosas que nos dice este atentado. A diferencia de lo que tengo entendido, argumentó el secretario de Seguridad a nivel federal, esto no muestra de ninguna manera el éxito de la estrategia que se está siguiendo. Este es un viejo discurso, lo escuchamos con el calderonismo, ¿no? Que entre más violencia, mayor evidencia de que está funcionando. Creo que no, creo que todo lo contrario. Creo que lo que muestra es una declaración de guerra, por lo menos del cártel Jalisco Nueva Generación. Por más que uno pueda ofrecer abrazos, por más que uno quiera terminar la guerra, siempre existe la posibilidad que el otro lado la declare. Y aquí claramente lo está haciendo y con consecuencias, me temo, no menores para el futuro. Héctor, ya nos ha tocado 3 presidentes, Calderón, Peña, López Obrador. Aquí seguimos y aquí sigue esta maldita violencia, pero cruzando más rayas, como dice Javier. No, lo dice muy bien Javier y comparto absolutamente su punto de vista de que esto es como un salto, es como romper un umbral. Ahora, también hay algunas cosas novedosas, interesantes aquí en esto que sucedió, y es que por primera vez en un atentado de un tamaño, no hemos tenido un tamaño parecido, pero digamos, en un hecho criminal mayor, muy rápido, primero fallaron. Sí. Eso es muy importante. La segunda, es decir, no consiguieron el objetivo de matar al secretario de Seguridad. Mataron a 2 de sus escoltas, mataron a una mujer que pasaba por ahí, la cual simboliza ella en su tragedia, que el riesgo no es solo para los criminales, no es solo para los policías, sino que es una amenaza contra la sociedad. Muy buen punto, muy buen punto. Este tipo de atentados. Pero al mismo tiempo hubo una reacción eficaz de la autoridad y en esa misma noche capturaron a una buena parte de los autores directos. Ahora vamos a ver qué tan sólida es la acusación y el proceso que sigue, pero hubo un
castigo inmediato a los autores del atentado. Y eso me parece muy importante. La otra cosa que me parece muy importante es que al día siguiente teníamos ya una versión muy completa de cuáles eran las piezas que explicaban este atentado. Y son mucho más amplias que la sola decisión de atacar a este secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Es una respuesta violenta y vengativa del cártel Jalisco Nueva Generación por acciones legales del Estado que lo han debilitado o que han atacado lo que ellos sienten que no debe ser atacado. Trascendió que en una llamada interceptada, ellos en realidad estaban pensando en varios atentados. Primero contra el secretario de Relaciones Exteriores, porque había firmado por lo menos 2 extradiciones de gente muy cercana al cártel, empezando por el hijo del jefe de este cártel. Habían ejecutado antes al juez en Colima, que había juzgado al hijo del jefe del cártel. Estaban pensando también en atacar físicamente a Santiago Nieto, el director de la unidad financiera de inteligencia, porque les había congelado unas cuentas. Y desde luego a Durazo y al secretario de la ciudad, de la seguridad de la ciudad, porque habían estado golpeando los pies de playa del cártel que está metiéndose a la Ciudad de México, o ya se metió, a través de lo que conocemos como la Unión Tepito, y sobre todo los adversarios de la Unión Tepito, que son, digamos, bandas de la ciudad que no han sido reprimidas y que controlan una buena parte de la economía informal de la ciudad mediante la extorsión y el derecho de piso. De manera que esa declaración de guerra no es solo al secretario García Harfuch, es una declaración de guerra al gobierno puntualmente, por lo menos a 2 secretarios y a un funcionario de alta visibilidad del gobierno federal. Así que, para refrendar lo que dice Javier, sí, pasaron el Rubicón, le subieron una raya, cruzaron un umbral. Y este asunto, yo creo, Leo, que así como está planteado, difícil pensar que termine aquí, ¿no? Bueno, y tienes razón, fallaron, pero fallaron porque afortunadamente el secretario venía en una camioneta blindada, pero lo que lograron de llevar un camión de redilas, atravesarlo en Reforma y vaciarle cientos de balazos, pues ahí queda también esa imagen, Jorge. ¿Sí? Pues sí, Leo. A ver, yo obviamente compartiendo lo que dicen Javier y Héctor, solo tendría que agregar este punto justamente, que este cártel, al igual que muchos otros antes, a lo largo de los años, pero con una desfachatez, si se quiere, mayor que los demás, tiene la capacidad de reunir poder de fuego, número de efectivos, capacidad logística, organizativa. La prensa dice que fueron 3 retenes o 3 camiones o 3 puntos de ataque. Calcular a qué horas iba a salir de donde iba a salir, calcular a qué horas iba a llegar donde iba a llegar o por donde iba a pasar, y conseguir armarse de una cantidad y un poder de fuego, digamos, considerable. También en la prensa se decía en alguna parte que una de esas 5, a cada una de las 5 ametralladoras Barrett cuesta como $20,000. Pues si eso es cierto, de ahí de entrada van $100,000. Y si les pagaron 100,000 pesos a cada uno de los 28, y si eran solo 28, pues ahí van otros milloncitos. Y así les vamos subiendo poco a poco. Es decir, deja tú que en efecto fracasaron, y qué bueno que fracasaron con la lamentable pérdida de 3 vidas, pero fracasaron, muy bien. Pero tienen una capacidad de organizarse, de moverse en la Ciudad de México que no habíamos visto. Tal vez los cárteles anteriores no querían hacer uso de fuerza, de su poder de fuego en la Ciudad de México. Uno puede suponer que si podían mover a 500 personas en Culiacán, pues podían mandar a 30 a la Ciudad de México en camión o en avión o en lo que sea, pues. Sí. Pero no se habían atrevido a hacerlo
por las razones que se quieran, desde la anecdótica de que aquí están los hijos y las esposas y los hermanos y los papás en la Ciudad de México, entonces que esté una zona de tregua, si es que es cierta, o porque aquí hay muchísima más policía, vigilancia de todo tipo, per cápita, que en cualquier otra parte de la República. Por la razón que sea, no, los anteriores no se habían atrevido, estos mismos no se habían atrevido, ahora se atrevieron, fallaron por un pelito, pero pues sí es una etapa nueva, y lo cual lleva a una pregunta inevitable, Leo. A ver, si hay una estrategia de este gobierno, pues obviamente no está funcionando. Y si no hay estrategia, pues entonces ya sería hora de que pues, se juntaran y platicaran y pusieran una. Bueno, es que yo creo, y aquí lo hemos discutido mucho, que la estrategia ha sido la misma desde el presidente Calderón, que es la utilización de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública. Creo que en el fondo es la misma estrategia, una estrategia que ha fallado, porque si haces lo mismo una y otra vez, pues vas a seguir teniendo los mismos resultados, Javier. Sí, en efecto, Leo, creo que hay matices respecto a la matices, estrategia. Claro. Insisto, Eduardo Guerrero es quien creo mejor los ha señalado. No son matices menores. También Jorge ha señalado que hay menos retenes, etcétera. Entonces puede haber los matices. Pero el blanco es un blanco policíaco, no militar. Y creo que eso también es importante señalar. Sí. Es decir, el blanco en este caso, García Harfuch, es justo lo que supuestamente no tiene México. Policías formados, capacitados, con experiencia, con compromiso, con vocación, etcétera, etcétera. Razón por la cual se necesita el ejército, ¿no? Y creo que este atentado también sirve para valorar ese perfil, para entender su importancia. Y puede ser adicional, complementaria a lo que hace el ejército y lo que tal vez debe seguir haciendo el ejército en ciertos temas puntuales, en ciertas localidades, regiones del país. Pero claramente la policía, el tipo de policía que es García Harfuch, también es una pieza esencial, y por eso también la dimensión de este ataque. Claro. Porque él sí representa esa pieza que muchos piensan que no ha sido desarrollada lo suficiente, pero que claramente es una pieza importante. Desde luego, y me recuerda que también otro buen policía, como es Alberto Capella, que ahora está en Quintana Roo, también Héctor sufrió hace 12 años, igual en Tijuana, una balacera enorme, se salvó pues por milagro. Pero este punto me parece muy interesante, Héctor, de que los chicos malos no quieren tener buenos policías. Y es lógico, desde luego, pero no se meten con el ejército. Mira, Leo, a mí hay una cosa que me preocupa de este momento. Yo creo que a todos nos quedó claro que a la hora en que hay que optar entre la solidaridad y la adhesión al gobierno y al Estado o a los criminales, está clarísimo que hay que estar con el Estado, con el gobierno, con la autoridad. Ahora, me parece increíble, en cierto sentido, que la autoridad no convoque a esa unidad, no convoque a esa adhesión, no convoque a decir vamos a ir juntos, y no tenga la humildad o el sentido cívico o la sensibilidad política de preguntar a mucha gente que sabe de esto, que lo ha vivido, que conoce en dónde están las fallas, a muchos expertos teóricos y muchos expertos de la calle que han estado combatiendo esto y perdiendo, entre otras cosas, las vidas de amigos, de compañeros. Bueno, me parece increíble que la reacción del gobierno sea solo decir, pues nosotros no le vamos a declarar la guerra a nadie, después de que te han declarado la guerra de esta manera tan elocuente y tremenda, y que no se aproveche este momento de solidaridad posible, de unidad en una cosa que va mucho más allá de los intereses de este gobierno o de la política o de la elección del año entrante, que tiene que ver, como lo expresa la muerte
trágica, terrible, de esta mujer que simplemente iba pasando por ahí, tiene que ver con la seguridad de todos. Y que el gobierno se amarre en simplemente decir, vamos a seguir haciendo lo mismo, me parece un acto de insensibilidad del momento político y un desperdicio del momento político también, y un desprecio a la sociedad que está muy asustada. Sí. Y con razón, sí, claro. Porque puede en cualquier momento quedar, de hecho queda en cualquier momento en muchas partes, ahora ya nos empezó a tocar en la Ciudad de México, en medio de balaceras en las que no tiene nada que ver. Sí, pero también es un tema, Héctor, que hemos tratado a lo largo de estos 10 años. Yo recuerdo, Jorge, que lo mismo decíamos cuando en un grito de la independencia, allá en Morelia, aventaron una granada con varias víctimas también civiles, que había que dejar de politizar el tema de la seguridad y hacer una política de Estado, de seguridad, de proteger al Estado y la sociedad. No lo hemos logrado, Jorge. Bueno, no, porque los sucesivos gobiernos han ido politizando el tema. Sí, han ido de su guerra, la de Calderón, la de Peña y ahora la de López Obrador, un poquito lo emblemático, el emblema de su gestión, porque en efecto es noticioso el asunto, es muy difícil evitar que este sea el tema más importante de las noticias durante varios días, pues porque sí está sucediendo, qué sé yo, a 2 y pico de kilómetros de la residencia del embajador de Estados Unidos. Así es. Y pues no es un asunto menor. Bueno, es lógico que esto domine todo y es lógico que entonces cada gobierno quiera vanagloriarse de sus éxitos, lo cual inevitablemente lleva a la oposición, como López Obrador antes, como el PAN y el PRI ahora, a decir, bueno, está fracasando el gobierno. Eso es lo que decía López Obrador, le decía Calderón todos los días está fracasando, y tenía bastante razón, está fracasando. El tema aquí es en qué consisten las diferencias, salvo lo que decía Javier, lo hemos platicado ya, de que sí parece haber un menor número de retenes, de decomisos, de efectivos militares dedicados a esto en todo el país. Parece ser, porque tampoco tenemos así datos súper confiables y las comparaciones implican comparar datos no confiables ahora y con datos no confiables antes. Pues es casi como el coronavirus en la Ciudad de México, pues es imposible la comparación, pero es muy claro, todos tenemos muy claro que no sabemos en qué consiste la nueva estrategia. Si consistía en crear una Guardia Nacional, pues para empezar, hasta ahora 70-80% de los efectivos siguen siendo militares, simplemente fueron trasladados de una dependencia a otra, además siguen militarizados, además obviamente no alcanzan. La mejor prueba es que, bueno, sí la Marina intervino aparentemente para detener a los culpables o los presuntos culpables, como decía Héctor, muy rápidamente, pero de todas maneras el jefe de seguridad iba escoltado por escoltas suyas de seguridad de la Ciudad de México, no por el ejército. No está alcanzando otra vez la cobija. En algún momento se dijo, muchos dijeron, colaboradores cercanos del presidente López Obrador, que estaba en la agenda la legalización de la marihuana. Como un primer paso, ahí sí hace una estrategia distinta. No hubiera evitado este atentado, obviamente, pero ahí sí había un elemento muy claro de ruptura con la estrategia de los dos sexenios anteriores. Ya quedó archivada eso, quedó congelada. No creo que a alguien se le pueda ocurrir todavía pensar que en algún momento López Obrador va a permitir va a enviar o va a permitir que surja una iniciativa de ley de legalización de la marihuana con usos lúdicos o recreativos. Ya quedó fuera de la agenda eso, a menos de que la elección de Estados Unidos gane Biden y Biden decida que sí lo quiere hacer, aunque más bien hasta ahora ha dicho que no. Pero con Trump en la Casa Blanca, obviamente eso no se va a hacer. Entonces, ¿en dónde está la nueva estrategia? Yo no la veo. Bueno, si me permiten, voy a hacer una pausa porque tenemos un súper tema enfrente, que es la visita de López Obrador a Washington
a ver al presidente Trump. Ahí hay mucho que decir. Estamos hablando de un manjar periodístico como pocas veces lo hemos tenido. Hay muchos subtemas, así que regresamos en un momento más.